Vicente Muñoz. Y entramos en el tiempo de análisis en Capital, la Bolsa de la Vida, en esta animadísima mañana que viene marcada por tantas cosas. Los resultados de Nvidia estaban en nuestro foco ya en la agenda, pero no estaba en nuestra agenda que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos anulara literalmente los aranceles recíprocos que Donald Trump puso en marcha el día de la liberación bajo la invocación de esa famosa ley de emergencia nacional. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio Salvador Aragón, Chief Innovation Officer de eUniversity. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos, pues muy bien y con ganas de comentar los resultados y la actualidad que tenemos. Sí, porque es casi como un tsunami, nos hemos encontrado con el fallo del tribunal que afectará a todos, porque claro, es que a todas las empresas en su planificación de comercio internacional les toca, y a las tecnológicas, y vamos a hablar de Nvidia en particular, pues le toca muy directamente. Nvidia que está en muy buena forma, por cierto, ¿no? Sí, está en muy buena forma y además en algunas de las derivadas que no esperábamos, porque todos tenemos en mente Nvidia como el gran jugador de la inteligencia artificial, o por lo menos del procesamiento de los nuevos modelos del LLM. Va evolucionando muy bien en ese sentido, también en la parte más sofisticada, ¿no?, que es el desarrollo de sus centros de datos, pero cuando uno ve en detalle los resultados nos damos cuenta de que su negocio originario, que era el negocio de gaming, sigue siendo una fuente de caja excelente y muy prometedora. De hecho, me atrevo a comentar que el gaming sigue siendo una de las fuentes de innovación más interesantes para Nvidia. Fíjate que todo el mundo estamos mirando a sus chips de inteligencia artificial, a los Blackwell, y a cómo le va el negocio en China como las partes más relevantes de su estrategia. Sí, pero esa parte del modelo antiguo sigue actuando como un catalizador de forma muy interesante. Y de hecho, en el caso de China, yo creo que sería el punto en este momento donde hacer un warning, y tiene relación también con la geopolítica de la inteligencia artificial. Sí, un 12,5% de las ventas de Nvidia proceden de China. Hay una pregunta ahí en el aire: ¿hasta qué punto los resultados no han sido especialmente buenos porque se han adelantado compras, incluidas las chinas, temiendo que en el segundo trimestre pues no puedan realizarse? Sí, ahí hay un modelo de adelantamiento de demanda precisamente por llamémosle incertidumbre arancelaria y incertidumbre de las exportaciones tecnológicas que yo creo que efectivamente ha impulsado en el corto los resultados, pero introduce ese componente de incertidumbre tan fuerte. De todas formas, es muy interesante porque en el caso de Nvidia, toda la industria sabe que en el caso de acceso al mercado chino, existen canales paralelos. Por ejemplo, hay un mercado que sorprende, que es el mercado de compra por países de Asia Central, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que existe un modelo de, llamémosle, reimportaciones por la puerta de atrás. Al mercado parecen estar gustándole los resultados de Nvidia. Estamos viendo ahora mismo cómo en el mercado fuera de hora está subiendo prácticamente un 5% la cotización de Nvidia, que es una compañía que, recordemos, en términos bursátiles, pues está ahora mismo en una capitalización bursátil de 3,3 billones de dólares. Estamos hablando de los 7 magníficos, el último, por cierto, en publicar sus resultados. Si observamos en términos de valor estas compañías, para muchas personas sigue siendo uno de los elementos más relevantes para entender el mercado del mundo, porque son las 7 magníficas todavía un tercio del S&P 500, un tercio del mercado americano, y esto no representa al propio mercado americano en sí mismo, claro. Efectivamente, y es que son además unas compañías que han jugado sistemáticamente muy bien un doble juego, ¿no? Son excelentes en términos de presentación de resultados, llamémosle de flujo de caja bruto, pero todavía siguen manteniendo esa capacidad, y me van a permitir la expresión, de excitar al mercado, ¿no?, de generar ese flujo de expectativas, en el sentido de que el mensaje que nos hacen llegar es que ellos son el futuro, que el futuro va de su mano. Hemos estado escuchando las declaraciones de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tras la presentación de resultados, y hemos visto que vuelve a lanzar un mensaje a la Casa Blanca, a Estados Unidos. La idea de limitar las exportaciones de chips de alta tecnología a China puede ser algo contrario a lo que Estados Unidos persigue. Y es que se le está obligando a China a avanzar mucho más rápido en el desarrollo de estas tecnologías de chips y de semiconductores. ¿Esto podría ser así, el efecto contrario de lo que persigue la política americana?
Yo creo que puede haber un estímulo en ese sentido en el corto, pero no me cabe duda de que el estímulo en el largo, en el caso de China, es desarrollar su propia capacidad y su propia autonomía tecnológica. Es decir, les damos un pequeño estímulo, quizás para los próximos 2 o 3 años, pero claramente ese estímulo para autonomía tecnológica existe en los 10 o 15 años que tenemos por delante. De hecho, cuando uno ve en detalle pues lo que ha sido el gran conjunto de proyectos tecnológicos chinos que se agrupó bajo el lema Made in China 2025, veías que las foundries y los chips, inicialmente la microtecnología y cada vez con más fuerza la microtecnología vinculada a la inteligencia artificial, estaba en su agenda desde hace 15 años y claramente va a seguir estando en su agenda. Si nos hiciéramos un mapa mental, profesor Aragón, un diagnóstico de cómo están ahora mismo posicionados los grandes actores de la innovación tecnológica en el mundo, ¿cómo va esa batalla entre Estados Unidos y China, a su juicio? Atendiendo a capitalización bursátil y teniendo en cuenta los caveats que tenemos que plantearnos con la capitalización bursátil en China, diría que China claramente está recortando posiciones. Y además intuyo que hay un efecto colateral a las últimas medidas de Trump que puede ser muy pernicioso para la evolución del estadounidense. Hasta ahora una parte muy importante del desarrollo tecnológico estadounidense se basaba en su capacidad para atraer el mejor talento de cualquier parte del mundo. De hecho, cuando veías en Estados Unidos las cohortes de ingenieros que venían de Europa, que venían de países que a veces no tenemos en el radar, como Turquía o como India, veías allí esa capacidad para multiplicar el valor de ese talento global, ¿no? Y lo que estamos viendo con el caso de Trump es que esa capacidad de atracción se está siendo dinamitada, lo cual, eso que era una ventaja competitiva sustancial de Estados Unidos en el largo plazo frente a China, que tiene problemas muy serios de atracción de talento externo, pues puede hacer que esa ventaja competitiva se erosione muy, muy, muy rápidamente. Interesante, estamos en medio de ese juego. Salvador Aragón, Chief Innovation Officer de EE University, gracias por compartir esta mirada en Capital Radio y muy buenos días. Muy buenos días y como siempre un placer.